Mamá, ¿ya cerraste el trato en París? La voz de mi hijo Darío sonaba distante al otro lado de la línea. Sonreía, a punto de responder sobre el éxito de la inversión millonaria, cuando el mundo se derrumbó. Un rugido ensordecedor en gritos. ¡Darío! ¡El avión se estrella! Mi voz se ahogó de terror. El metal se retorció con un gemido agonizante. Y en medio de ese horror, mientras mi vida se desintegraba, oí la voz de mi nuera Valentina de fondo, gritándole a Darío: «¡Prepara el mejor champán! ¡Es el fin de la vieja! Todo el capital, todos los bienes, por fin son nuestros! Mira, las noticias dicen que no hubo sobrevivientes. ¿Alguna vez has sentido ese golpe, esa puñalada directa al corazón? Morir y escuchar a tu propia familia celebrar tu muerte. El terror que les esperaba al verme regresar sería mi obra maestra. Respire hondo y escuchen lo que tengo que decirles ahora, porque esta historia, que ocurrió en las entrañas de una familia que creí inquebrantable, podría ser el espejo de muchas vidas, especialmente de mujeres que, como yo, han entregado su alma y su fortuna por quienes aman, solo para ser despreciadas y dadas por muertas. Mi nombre es Elena de la Torre, y en los círculos más exclusivos de la alta sociedad madrileña, mi apellido siempre fue sinónimo de rectitud, de un honor forjado por generaciones y de una tradición inmaculada en el mecenazgo del arte y la cultura. Más allá de los salones de terciopelo y los eventos benéficos, yo fui, durante décadas, la mente maestra detrás de una prestigiosa firma de diseño de interiores y mobiliario de alta gama. Una empresa que construí desde cero, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos y una visión inquebrantable. Acostumbrada a tomar decisiones que involucraban millones de euros y a negociar con los clientes más exigentes del país, nunca imaginé que mi mayor desafío vendría de mi propio hijo y su ambiciosa familia política. Mi vida se había convertido en un constante financiamiento de la vida de Darío, mi hijo, y Valentina, mi nuera. Él, un hombre bueno y educado, pero completamente pasivo y subyugado a Valentina y a la influencia dominante de su suegra, doña Clara. Valentina, una mujer de origen modesto, con una ambición desmedida por el estatus social y un encanto superficial. Doña Clara, su madre, entrometida y competitiva, siempre buscando la forma de relegarme, de disminuir mi prosperidad e influencia. Mi viaje a París era de suma importancia, un contrato millonario para mi firma, un proyecto de diseño de interiores para una cadena de hoteles de lujo que representaba una inversión crucial y una expansión significativa. Había pasado una semana negociando, trabajando día y noche, y el acuerdo, por el cual mi patrimonio se expandiría aún más, estaba sellado. El vuelo de regreso a Madrid era el habitual, un trayecto de rutina sobre el Atlántico. Subí al avión con la satisfacción del deber cumplido, pensando en el futuro de mi firma y en cómo este nuevo dinero beneficiaría también a Darío y a mis nietos, Sofía y Marcos. El último recuerdo claro es la conversación telefónica con Darío, la calma antes de la tormenta. Luego, el impacto ambrutalán, un estruendo sordo que se llevó el aire en gritos, el metal retorciéndose alrededor, el olor acre a queroseno quemado, invadiendo cada rincón. La cabina se partió. La oscuridad me envolvió. Pero, en medio de la desolación, un fragmento de audio se grabó a fuego en mi memoria en la voz de Valentina. La alegría por mi muerte. Desperté 3 días después, en una cama de hospital, en Lisboa, Portugal. La luz blanca y estéril me cegó. Un dolor sordo me recorría el cuerpo. Tenía la cabeza vendada, mi brazo derecho inmovilizado. Estaba desorientada, confusa, sin saber dónde estaba, quién era, qué había pasado. Mi bolso Herm, con todos mis documentos, mi pasaporte, mi teléfono satelital, se había perdido en el accidente. Los enfermeros, amables, pero con un portugués rápido que apenas entendía, me explicaron a cuentagotas lo sucedido. Mi avión, el vuelo en el que viajaba, se había estrellado en el Atlántico. Cientos de víctimas, pocos supervivientes. Yo era una de las milagrosas. Mi primera reacción, a pesar del dolor y la confusión,
fue la desesperación por contactar a Darío. A mis hijos, ¡mi hijo! Tengo que llamar a mi hijo, balbuceaba. Un enfermero me prestó un teléfono de la estación. Marqué el número de Darío, el que me sabía de memoria. Sonó 1, 2, 3 veces. Y se fue al buzón de voz. Lo intenté de nuevo, a lo mismo. No podía creerlo. Marqué el número de la mansión de la torre, sonó, pero nadie contestó. Era un silencio diferente al habitual de la mansión. Un silencio que no me gustaba. Dejé un mensaje, mi voz ronca, débil, diciendo que estaba viva, que estaba en Lisboa, que los necesitaba. Lo intenté con Valentina. También al buzón AN, dejé otro mensaje. Nadie respondía. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no contestaban? Los días pasaron en el hospital, mis heridas físicas comenzaron a sanar, pero mi alma se llenaba de una angustia creciente. Mis intentos de comunicación eran constantes, desesperados. Pedía ayuda a las enfermeras, a los médicos, a los asistentes, que por favor llamaran a Madrid, a la mansión de la torre, a mi firma de diseño. Todos mis esfuerzos eran en vano. Nadie en Madrid parecía buscarme. Nadie sabía que yo estaba viva. Nadie en mi familia, ni Darío, ni Valentina, ni doña Clara, ni Mesneitos, parecía estar preocupado por mi ausencia. Aquel silencio, la falta de respuesta, era un golpe más duro que el propio accidente. La empresaria Elena de la Torre, la madre que había dado todo, estaba sola, abandonada en un hospital extranjero, mientras mi familia lo presentía con un terror creciente. Se regocijaba en mi ausencia, en mi supuesta muerte. ¿Y ese presentimiento? Esa certeza era el comienzo de mi despertar. Los días pasaron en el hospital de Lisboa. Mis heridas físicas, aunque dolorosas, comenzaron a sanar lentamente, pero mi alma se llenaba de una angustia creciente, un tormento mucho más profundo que cualquier fractura. Mis intentos de comunicación eran constantes, desesperados. Pedía ayuda a las enfermeras, a los médicos, a los asistentes sociales del hospital. Por favor, llamen a Madrid, a la mansión de la torre, a mi firma de diseño, a la Galería Goya, suplicaba. Mi voz ronca, de tanto hablar y de la sed de una respuesta. Mi hijo, Darío de la Torre, debe estar buscándome. Mis hijos deben estar desesperados. Pero todos mis esfuerzos eran en vano. El personal del hospital intentaba contactar a los números que les daba, pero las líneas daban ocupado o saltaban directamente al buzón de voz. Nadie en Madrid parecía buscarme. Nadie parecía saber que yo, Elena de la Torre, la dueña de un patrimonio millonario, la matriarca de una familia de prestigio, estaba viva, sola, abandonada en un hospital extranjero. La falta de respuesta, aquel silencio ensordecedor, al otro lado del Atlántico, era un golpe más duro que el propio accidente aéreo. La empresaria Elena de la Torre, la madre que había dado millones en financiamiento y en amor, estaba sola, abandonada, mientras mi familia lo presentía con un terror creciente. Se regocijaba en mi ausencia, en mi supuesta muerte, en la oportunidad que mi tragedia les brindaba. ¿Cómo era posible? Como mi propio hijo, Darío, no movía cielo y tierra para encontrarme, para saber si su madre, la fuente de su prosperidad, estaba bien, como su esposa, Valentina, y su ambiciosa madre, doña Clara, no se preocupaban por la mujer que había invertido tanto en su estilo de vida, en su lujo. Recordé la última conversación con Darío, el último instante antes del impacto, el preocupado por el capital seguro. ¡Qué ironía tan cruel! Ellos no se preocupaban por mí, se preocupaban por mi dinero, por los bienes que creían que ahora eran suyos. Con la ayuda de una joven enfermera portuguesa, que sintió compasión por mi desesperación, logré enviar un mensaje de texto a Darío, usando un teléfono prestado, un mensaje simple. Estoy viva. En el hospital de Lisboa. Necesito ayuda. An esperen horas. En días, no hubo respuesta. A nada en el silencio era una condena. Mi corazón se encogía de dolor y rabia. La Policía de Aviación Civil de Portugal y la española, alertadas por la lista de pasajeros, si me encontraron, unos días después,
Un oficial, el inspector Mendes, me visitó en el hospital. En su rostro era serio. Señora de la Torre, estamos aliviados de encontrarla con vida. Es un milagro. Sus familiares en Madrid fueron notificados del accidente y de la lista de supervivientes. Su hijo, el señor Darío de la Torre, fue informado personalmente. Él mismo confirmó su identidad y la de los otros pasajeros. Nos dijo que ya se encargaría de todo. ¿Se encargaría de todo?, pregunté, la voz temblorosa. ¿Y por qué no me ha contactado? ¿Por qué no? ¡Ha venido! El inspector Mendes, con una mirada de profunda lástima, desvió la vista. No sabría decirle. Señora Anne, es un asunto delicado, pero su familia está al tanto de su supervivencia. En ese momento, la verdad me golpeó con la fuerza de una ola fría del Atlántico. No es que no pudieran contactarme, es que no querían, no es que no supieran, es que no les importaba. Ellos estaban ocupados con su celebración, con la repartición de mi supuesta herencia, con la ganancia económica de mi tragedia. Mi alma de empresaria, forjada en la astucia y la desconfianza de los negocios, se activó con una frialdad implacable. La madre herida aún dolía, pero la matriarca estaba despertando. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación y la determinación de una madre que se niega a ser humillada, les invito a ser parte de esta comunidad. Denle me gusta a este video, déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. La verdad me golpeó con la fuerza de una ola fría del Atlántico. No es que no pudieran contactarme, es que no querían, no es que no supieran, es que no les importaba. Ellos estaban ocupados con su celebración, con la repartición de mi supuesta herencia, con la ganancia económica que esperaban obtener de mi tragedia. Mi alma de empresaria, forjada en la astucia y la desconfianza de grandes negocios, se activó con una frialdad implacable. La madre herida aún dolía, sí, con una pena desgarradora, pero la matriarca estaba despertando no para el horror, sino para actuar. Al cuarto día de mi estancia en el hospital, los médicos me informaron que mis lesiones serias, varias costillas rotas y una conmoción no ponían en riesgo mi vida. Mi recuperación física sería cuestión de semanas, pero las heridas del alma eran mucho más profundas y su cicatrización mucho más incierta. El inspector Mendes me visitó nuevamente, esta vez con una noticia que me heló aún más la sangre. Señora de la Torre, hemos recibido información de Madrid. Su hijo, el señor Darío de la Torre, ha iniciado los trámites para acceder a sus cuentas bancarias y a los fideicomisos de la familia. Ha presentado documentos alegando una presunta incapacidad o fallecimiento confirmado. Dado el accidente, parece que ha habido una premura inusual en estos procedimientos, justo después de la confirmación de la desaparición del vuelo. Incapacidad, fallecimiento confirmado, mi voz salió como un siseo. Pero él sabe que estoy viva, inspector. Usted mismo me lo dijo. Él fue notificado personalmente de mi supervivencia. El inspector Mendes, con una expresión de incomodidad, evitó mi mirada. Sí, señora. Pero la documentación presentada por su hijo, con el apoyo de su esposa y sus suegros, incluye certificados de defunción provisionales y declaraciones juradas. Todo parece estar moviéndose con una celeridad asombrosa en los juzgados de Madrid, a pesar de que usted es una superviviente confirmada. En ese instante, la imagen de Valentina gritando: todo el capital, todos los bienes, por fin, son nuestros. Se grabó a fuego en mi mente. La pieza final del rompecabezas de la traición encajaba con una precisión macabra. No era solo la falta de amor, era una operación calculada para despojarme de todo mi patrimonio, de toda mi prosperidad, aprovechando la tragedia. La rabia, fría y metódica, comenzó a tomar el control. No era la rabia explosiva e irracional de un corazón herido, sino la furia contenida de una estratega, de una mujer de negocios que había visto innumerables intentos de fraude
y manipulación financiera. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. No se trataba solo de heredar, se trataba de apoderarse, de saquear, de robar mi vida entera, bajo la excusa de mi muerte o incapacidad. Y para ello, estaban utilizando la ley. La misma ley que yo siempre había defendido. Pedí al inspector Méndez que me consiguiera acceso a un teléfono seguro y discreto, con línea internacional. Necesito contactar a mis abogados en Madrid, inspector, y a mi gerente de banca privada en Suiza. Esto es un intento de fraude masivo y van a necesitar más que un certificado provisional para arrebatarme mi fortuna. El inspector, impresionado por mi entereza y mi claridad mental, a pesar de mi estado, asintió. Haré lo que pueda. Señora de la Torre, veo que tiene un espíritu indomable. Es el espíritu de la Torre. Inspector, le respondí con una sonrisa gélida. Y es el que va a desmantelar esta farsa. Piedra por piedra. Euro por euro. En los días siguientes, mientras mi cuerpo se recuperaba, mi mente ya estaba en Madrid, orquestando mi contraataque, con el teléfono seguro en mano y la ayuda discreta de un médico compasivo del hospital, que entendió la gravedad de la situación. Empecé a trabajar en silencio. Contacté a don Fernando García, mi abogado de confianza en Madrid, un hombre de principios y de una ética intachable. Luego, al doctor Weibo, mi gerente de banca privada, en Zúrich. Les di instrucciones precisas, concisas, implacables. Todo mi capital, todos mis bienes, mis fideicomisos, mis inversiones, debían ser protegidos de inmediato. Cualquier intento de acceso por parte de Darío, Valentina o doña Clara debía ser bloqueado. Cualquier trámite de herencia o incapacidad debía ser impugnado con la máxima fuerza legal, alegando fraude y conspiración. Don Fernando, le dije a mi abogado, mi voz aún débil, pero con una claridad que lo sorprendió. No solo vamos a proteger mi patrimonio, vamos a desmantelar su prosperidad falsa. Cada euro que han malversado, cada préstamo que han obtenido bajo mi nombre, cada beneficio ilícito que han disfrutado. Quiero que lo paguen todo, y quiero justicia para la Elena que ellos creyeron muerta. Mi abogado, un hombre que me conocía desde hacía años, respiró hondo. Elena, ¿estás segura de esto? Es su hijo. Es mi hijo quien me ha traicionado, Fernando. Y es mi dignidad, y el legado de la Torre, lo que está en juego. Estoy más segura que nunca. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación y la determinación de una madre que se niega a ser humillada, les invito a ser parte de esta comunidad. Den al me gusta a este video, déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. En los días siguientes, mientras mi cuerpo comenzaba a sanar lentamente, en la discreción del Hospital de Lisboa, mi mente, aguda y despierta, ya estaba en Madrid, orquestando mi contraataque. Las heridas físicas eran una molestia pasajera. Las heridas en mi alma, la traición de mi propia sangre, eran el combustible de mi determinación. Con el teléfono seguro en mano y la ayuda discreta de un médico compasivo del hospital, que comprendió la gravedad de la situación y la urgencia de mi necesidad, empecé a trabajar en silencio, con la precisión de una estratega militar. Contacté a don Fernando García, mi abogado de confianza en Madrid, un hombre de principios inquebrantables y de una ética tan sólida como mi propio patrimonio. Le informé de mi supervivencia, di la supuesta incapacidad orquestada por Darío y de los intentos de acceder a mis bienes. Don Fernando, le dije, mi voz aún débil por la convalecencia, pero con una claridad que lo sorprendió. Necesito que bloquee inmediatamente cualquier trámite legal que mi hijo o la familia de Valentina hayan iniciado en mi nombre. Impugn cada documento. Alegue fraude, coacción, manipulación. No deje que se salgan con la suya ni un minuto más. Que el tribunal sepa que Elena de la Torre está viva y con todas sus facultades intactas. Él, un profesional curtido en 1000 batallas legales, asintió con seriedad al otro lado de la línea. Entendido,
Doña Elena, la maquinaria legal se activará en cuestión de horas. Sus intereses financieros estarán protegidos. Luego, contacté al Dr. Weber, mi gerente de banca privada en Zúrich, el guardián de mi fortuna más personal. Le di instrucciones precisas, concisas, implacables. Dr. Weber, cualquier intento de acceso a mis cuentas bancarias personales, a mis fideicomisos de inversión o a los fondos de la firma Dilator Design Group por parte de Darío de la Torre, Valentina Gómez o doña Clara Montero debe ser bloqueado de inmediato. Cualquier transacción sospechosa debe ser reportada a las autoridades pertinentes. Quiero una protección férrea sobre cada euro de mi capital. La prosperidad de mi familia, mi legado financiero, está bajo asedio. Él, con su proverbial discreción suiza, me aseguró que mis activos serían impenetrables. Don Fernando, le dije a mi abogado en una segunda llamada, mi voz ahora más fuerte. No solo vamos a proteger mi patrimonio, vamos a desmantelar su prosperidad falsa. Cada euro que han malversado de mis fondos, cada préstamo que han intentado obtener bajo mi nombre, cada beneficio ilícito que han disfrutado a mi costa. Quiero que lo paguen todo. Quiero que sientan el peso de la ley. Y quiero justicia para la Elena de la Torre que ellos creyeron muerta, para la madre que humillaron y para la empresaria que intentaron saquear. Mi abogado, un hombre que me conocía desde hacía años y que sabía de mi implacable sentido de la justicia, respiró hondo. Elena, ¿está segura de esto? ¿Es su hijo y su nieta, la pequeña Sofía? Es mi hijo quien me ha traicionado, Fernando, y es mi dignidad y el legado de la Torre lo que está en juego. Y precisamente por Sofía, por su futuro, por el ejemplo que debe ver, estoy más segura que nunca. Mientras tanto, en Madrid, la farsa de Darío, Valentina y doña Clara continuaba. Ellos, sin saber que yo estaba viva y ya actuando, se movían con la complacencia de quienes creen haber ganado la partida. Seguramente, ya estarían celebrando la supuesta herencia en la mansión de la Torre, brindando con champán, planeando cómo gestionarían mi vasta fortuna, cómo dilapidarían el capital que creían suyo, pero cada paso que daban en su falsa victoria era un paso más hacia el abismo que yo les estaba cavando, ladrillo a ladrillo, con la misma meticulosidad con la que había construido mi propio imperio. Mi muerte sería su perdición. Los días en el hospital de Lisboa se sucedían con una lentitud exasperante para mi cuerpo convaleciente, pero con una celeridad asombrosa en el frente legal y financiero que mis abogados estaban gestionando en Madrid y Zúrich. Mi mente, sin embargo, trabajaba a una velocidad frenética, anticipando cada movimiento de Darío y la familia de Valentina. El dolor físico era un recordatorio constante de mi supervivencia, la traición de mi sangre, la motivación implacable de mi venganza. El Dr. Weber, mi gerente de banca privada suizo, me confirmó en una llamada cifrada que todos mis activos financieros, tanto los de la firma como mis fideicomisos personales, estaban completamente blindados. Cualquier intento de Darío o Valentina de acceder a ellos había sido frustrado, generando una alarma en el sistema bancario. Han habido varios intentos de transferencias desde sus cuentas secundarias hacia una cuenta corporativa en las Islas Caimán, a nombre de inversiones de lujo, Darío SNL. Me informó el Dr. Weber con su voz imperturbable. Las sumas eran considerables. Todas han sido bloqueadas y reportadas. También ha habido solicitudes de préstamos millonarios, utilizando sus propiedades como avalan, todas denegadas. Parece que sus hijos tienen una necesidad urgente de liquidez. La noticia me confirmó lo que ya sospechaba, ¿no? Solo querían mi herencia, sino que estaban intentando saquear mis bienes, incluso antes de que mi muerte fuera legalmente confirmada. La codicia no tenía límites. Don Fernando García, mi abogado en Madrid, me llamó para informarme de la situación legal. Elena, la solicitud de declaración de fallecimiento de Darío ha sido presentada en el juzgado. Es un trámite rápido, pero hemos logrado paralizarlo con la notificación de su supervivencia. Sin embargo, la declaración de incapacidad
está avanzando. Han presentado informes médicos falsos, alegando un deterioro cognitivo severo antes del accidente, basándose en la edad y en un supuesto aislamiento social que usted mantenía en la mansión. Es una estrategia despreciable, pero bien articulada. Despreciable, sí, Fernando. Y costosa, le respondí. Mi voz helada. Quiero que se investigue cada céntimo que Darío ha gastado de mi financiamiento personal en los últimos 5 años. Cada factura, cada recibo, cada transacción. Quiero un informe detallado de cómo él y la familia de Valentina han dilapidado los millones que les he proporcionado. Necesito pruebas irrefutables de su explotación económica. Elena, su hijo y su nuera han estado viviendo un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades, me informó don Fernando. Hemos detectado que la inversiones de lujo Darío SNL está al borde de la quiebra. Han acumulado deudas millonarias con proveedores y bancos, utilizando el nombre de su firma y su reputación para obtener créditos que no pueden pagar. La inauguración de la Galería Goya que usted financió fue un último intento desesperado de atraer inversores, pero el rendimiento es inexistente. El panorama era aún más sombrío de lo que imaginaba. Mi recuperación física en Lisboa avanzaba, pero la paciencia se me agotaba. Necesitaba regresar a Madrid. Necesitaba confrontarlos. No desde un hospital lejano, sino desde mi propia mansión de la Torre. Desde el corazón de mi poder. Inspector Méndez, le dije al oficial portugués, que me visitaba regularmente. Necesito volar a Madrid lo antes posible. No puedo esperar más. Él, un hombre pragmático, me organizó un vuelo privado de una aerolínea pequeña, discreta, para evitar la atención de los medios y, sobre todo, para que mi regreso fuera una sorpresa absoluta para mi familia. Señora de la Torre, el médico me ha dado el alta, pero con la condición de que viaje con una enfermera especializada. Sus costillas aún no han soldado del todo. Comprendido, inspector. No hay problema. Mis recursos financieros son suficientes para asegurar la mejor atención. Solo necesito llegar a Madrid. Necesito ver con mis propios ojos la magnitud de su traición. El vuelo a Madrid fue tenso. La enfermera, una joven discreta, me administró analgésicos para el dolor. Miraba por la ventanilla del avión privado. El cielo azul, las nubes. Mi mente, sin embargo, ya estaba en la mansión de la Torre, imaginando la escena. Darío, Valentina, doña Clara, brindando con champán, quizás, celebrando su nueva prosperidad, su libertad de mi influencia. Pensaban que yo estaba muerta, o al menos, lo suficientemente incapacitada como para no poder defenderme. ¡Qué ingenuos! La Elena de la Torre que regresaba no era una víctima, sino un ave fénix, renacida de las cenizas de un accidente y de la traición. Y mi venganza financiera, mi justicia inquebrantable, estaba a punto de aterrizar. El avión privado aterrizó en el aeropuerto de Barajas, Madrid, bajo la penumbra de la tarde. La sensación de tocar suelo español, mi tierra, fue un bálsamo y una inyección de adrenalina al mismo tiempo. Mi cuerpo, aún dolorido por las costillas rotas, se sentía cargado de una energía nueva, de una determinación implacable. La enfermera me ayudó a bajar. Discreta, eficiente, don Manuel, mi fiel chofer, me esperaba en la pista cerca del Bentley. Su rostro, al verme, palideció. Corrió hacia mí, sus ojos llenos de asombro y alivio. Señora Elena, Dios mío, está viva. Pensamos que había fallecido. Ha habido noticias terribles. Lo interrumpí con un gesto firme. Don Manuel, sé lo que ha pasado y sé lo que mi familia cree. Necesito que me lleve a mi apartamento privado en el centro de Madrid, sin que nadie en la mansión de la Torre se entere de mi llegada. Es de suma importancia, ¿entendido? Él asintió, aún en shock, pero con la lealtad que siempre lo caracterizó. A sus órdenes. Doña Elena, a sus órdenes. El trayecto hasta mi apartamento fue un viaje a través de una Madrid que no reconocía del todo. Una ciudad que había seguido su curso mientras yo luchaba por mi vida. Y mi familia celebraba mi desaparición. Mi corazón latía con una mezcla de emoción
y una furia fría. Pensaba en Darío, en Valentina, en Doña Clara. ¿Estarían ahora mismo en la mansión de la Torre, en la villa de Marbella, disfrutando de la nueva prosperidad que mi muerte les había otorgado? La imagen de Valentina, brindando con mi hijo, gritando sobre el capital y los bienes que creían suyos, se repetía en mi mente, una y otra vez, avivando mi determinación. Llegué a mi apartamento privado. El portero del edificio, un hombre mayo que me conocía desde hacía años, se quedó boquiabierto al verme. «Señora de la Torre, es un milagro. Todos la daban por discreción. Don José, por favor», le dije con una sonrisa gélida, poniendo un billete de 100 euros en su mano. «Mi regreso es, por ahora, un secreto. Nadie debe saber que estoy en Madrid». Él asintió, su rostro compungido. Subí en el ascensor, mi corazón latiendo con fuerza. Al entrar en mi apartamento sentí un torbellino de emociones. Mi refugio, mi santuario, estaba en perfecto orden, limpio, acogedor. Abrí las ventanas, dejando que el aire fresco de Madrid entrara, limpiando el aire viciado de la traición. La primera persona a la que contacté fue a Isabel, mi cuñada y amiga. Sabía que ella, a diferencia de Darío, habría sufrido mi pérdida con sinceridad. Su voz, al contestar, era débil, llena de tristeza en Elena. «Dios mío, ¿eres tú? Es un milagro, estás viva. Hemos llorado tu muerte. ¡Qué alegría tan inmensa!». Lloramos juntas por teléfono, una mezcla de alivio y el dolor compartido por la traición que ella ya sospechaba. «Isabel», le dije, mi voz aún débil, «necesito tu ayuda. Necesito que vengas a mi apartamento ahora. Tengo mucho que contarte y mucho que hacer». «Ella, no dudo. Voy para la Elena ahora mismo». Mientras esperaba a Isabel, saqué mi teléfono de negocios. Era hora de la segunda fase de mi plan, la que se ejecutaría antes de mi gran reaparición. Contacté a don Fernando García, mi abogado, y al doctor Weber, mi gerente bancario en Suiza. «Activen los protocolos de emergencia». Les instruí, «Quiero un informe detallado de cada movimiento financiero en las cuentas de Darío y Valentina desde la noticia del accidente. Cada transacción, cada préstamo solicitado, cada inversión que hayan intentado hacer con mi supuesto patrimonio. Quiero saber la magnitud exacta de su codicia». Mis contactos se movían con una eficiencia que me llenaba de una fría satisfacción. El informe llegaría en cuestión de horas. Necesitaba esa información financiera para asestar el golpe definitivo. Isabel llegó a mi apartamento, sus ojos llenos de lágrimas de alegría al verme con vida. Nos abrazamos fuerte. «Mi querida Elena, ¡es un milagro!». Estábamos desolados. Darío ha estado insoportable. «Y Valentina». «Lo sé, Isabel», la interrumpí, mi voz ahora más firme. «Los escuché en el avión. Celebraban mi muerte. Y sé lo que han estado haciendo con mis fondos. Necesito tu ayuda. Necesito que me cuentes todo lo que ha pasado en Madrid desde que me fui. Cada detalle, cada rumor, cada movimiento de Darío y la familia de Valentina. Y necesito tu apoyo para lo que voy a hacer a continuación». Isabel asintió, su rostro serio. «Elena, estoy contigo para lo que sea. Siempre lo estuve. Esos desgraciados van a pagar por lo que hicieron. Lo juro». Paseamos por la mansión de la Torre en silencio, bajo la luz de la luna. Mis pies, acostumbrados al suave mármol de los salones, ahora sentían cada baldosa, cada rincón. La mansión estaba tranquila, silenciosa. Demasiado silenciosa, lo presentía. Darío y Valentina no estaban en casa. Probablemente estaban celebrando en la villa de Marbella o en algún club exclusivo. ¿Los niños? Sofía y Marcos. ¿Dónde estarían? Mi corazón se apretó. «Isabel», le dije, mi voz cargada de una nueva determinación, «ha llegado el momento de mi resurrección. Y esta vez no habrá silencio que los salve de la verdad. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación y la determinación de una madre que se niega a ser humillada, les invito
a ser parte de esta comunidad. Denle el me gusta a este video, déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Desde dónde nos acompañan? Esta noche, ¿alguna vez vivieron una traición así? Compartan su experiencia. Paseamos por la mansión de la Torre en silencio, bajo la luz tenue de la luna que se colaba por los ventanales góticos. Mis pies, acostumbrados al suave mármol de los salones, ahora sentían cada baldosa, cada rincón de mi hogar, que se había convertido en un escenario de traición. La mansión estaba tranquila, silenciosa, demasiado silenciosa. Darío y Valentina no estaban en casa. Probablemente estaban celebrando en la villa de Marbella o en algún club exclusivo de la capital, brindando por mi muerte y su nueva prosperidad ilegítima. Los niños, Sofía y Marcos, ¿dónde estarían? Mi corazón se apretó con una angustia que ninguna cantidad de dinero o fortuna podía calmar. Isabel, le dije, mi voz cargada de una nueva determinación. El acero templado de una jueza que ha visto demasiado. Ha llegado el momento de mi resurrección. Y esta vez, no habrá silencio que los salve de la verdad. No habrá impunidad para su ambición desmedida. Ellos creyeron que mi muerte les daría la libertad financiera. Les daré la libertad de la verdad. Isabel asintió, su rostro serio. Elena, la mansión ha estado vacía gran parte del tiempo. Darío y Valentina pasan más tiempo en la villa de Marbella y los niños están con los padres de Valentina en su casa de verano en la costa. Doña Clara se ha encargado de organizarlos. Me temo que querían mantenerlos alejados de ti, incluso antes del accidente. La noticia, aunque dolorosa, no me sorprendió. Era parte de su patrón de aislamiento. Y el negocio de Darío, inversiones de lujo Darío SNL, continuó Isabel, está en números rojos, deudas millonarias, proveedores impagos. Valentina ha estado intentando sacar préstamos a nombre de la Galería de Arte, la Galería Goya que tú compraste para Darío. Y doña Clara ha estado presionando para que Darío venda algunas de las piezas de la colección familiar de la mansión, esas que tu Ricardo tanto amaba, para cubrir gastos urgentes. La indignación me quemó el alma a mis obras de arte. El legado de Ricardo. No lo permitiré si se quieren saquear la casa de la Torre, la fortuna de mis hijos. Mañana por la mañana, Isabel, nos presentaremos en la Galería Goyanam. Y luego iremos a la villa de Marbella. Es hora de que vean a su fantasma en persona. Pero antes, necesito una última pieza de información. En mi despacho, con Isabel a mi lado, revisamos el informe que el Dr. Weber, mi gerente de banca suizo, había enviado. Un documento cifrado que detallaba cada transacción financiera de Darío y Valentina en los últimos meses. Millones de euros en gastos superfluos. Inversiones fallidas en criptomonedas, pagos exorbitantes a empresas de relaciones públicas, fantasmas de doña Clara para mejorar la imagen de Valentina en la alta sociedad. Los números gritaban fraude y despilfarro. Luego, el informe de don Fernando, mi abogado, ya había conseguido paralizar la declaración de fallecimiento y la de incapacidad, y había iniciado una investigación por malversación de fondos y abuso de confianza. Tenemos todo, Isabel. Cada prueba, en cada céntimo, en cada mentira. Ahora, solo falta la confrontación. Y cuando es la inauguración de la nueva exposición de arte, la que Darío y Valentina anunciaron con tanto bombo, pregunté en Isabel. Consultó su agenda. Mañana por la tarde, Elena, a las 7. En la Galería Goya, es la presentación de la nueva colección de arte contemporáneo de una artista emergente. Y están esperando la presencia de la élite madrileña. ¿Y tú? Por supuesto, no estabas invitada. Valentina se encargó de eso personalmente. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Perfecto, mañana a las 7. En la Galería Goyan es el escenario ideal para mi resurrección y para su caída. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación de una madre que se niega a ser humillada y una empresaria que defiende su patrimonio, les invito a ser parte de esta comunidad.
Denle me gusta a este video. Déjenme sus comentarios y suscríbanse al canal. Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta batalla por la dignidad y el honor familiar. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Cómo enfrentarían una traición de esta magnitud? Sus opiniones son valiosas. A la mañana siguiente, la Mansión de la Torre se sentía diferente. No había el silencio opresivo del duelo, sino una tensión palpable, la calma que precede a la tormenta. Yo, Elena de la Torre, me vestí con la misma precisión que solía hacerlo para las reuniones más importantes del tribunal o las negociaciones más complejas de mi firma. Un traje sastre de lana oscura, diseñado a medida, con un collar de perlas negras, que resaltaba mi expresión serena, pero inquebrantable. Hoy no sería una víctima, hoy sería la ejecutora de mi propia justicia. Isabel, mi cuñada, me esperaba en el salón, con una taza de café y una mezcla de nerviosismo y excitación en su rostro. Elena, ¿estás segura de esto? Ir a la Galería Goya. ¿No sería mejor una confrontación más privada? Esto va a ser un escándalo mayúsculo. La reputación de la familia. A la reputación de la familia la interrumpí. Mi vasgelera ya ha sido manchada por la codicia y la ingratitud de Darío y Valentina. Es hora de limpiar el nombre de los de la Torre y de Ricardo, mi esposo, que tanto amó esa galería. El escenario público es el único que ellos entienden, Isabel. La humillación es una moneda que ellos han manejado a la perfección. Ella asintió, comprendiendo la lógica implacable de mi decisión. Don Fernando García, mi abogado, llegó a las 10 en punto. Con él, mi gerente de operaciones, don Antonio Paulo, y 2 hombres discretos de seguridad privada que había contratado Leticia Domínguez, mi contacto de seguridad. Les di instrucciones finales. Don Fernando, usted se encargará de la parte legal. Don Antonio, de la logística financiera y la recuperación de activos. Y ustedes, caballeros, miré a los hombres de seguridad, mantendrán la discreción, pero actuarán con firmeza si la situación lo requiere. Y a la señal, don Fernando presentará los documentos del tribunal. Todos asintieron, sus rostros serios, conscientes de la magnitud de la operación. El plan era sencillo, brutalmente efectivo. Mientras Darío y Valentina brillaban en la inauguración de la exposición de arte, presumiendo de su nueva prosperidad y su control sobre la Galería Goya, yo haría mi reaparición. Don Fernando y el equipo legal les notificarían, en ese mismo momento y delante de todos los invitados, el inicio de los trámites de desheredación para Darío y la demanda por fraude, malversación de fondos y abuso de confianza contra Valentina y doña Clara Ann. Al mismo tiempo, el doctor Menéndez, desde Suiza, congelaría todas las cuentas bancarias a nombre de Darío y Valentina y pondría en venta inmediata la villa de Marbella y el yate El Poseidón. Los lujos que yo había financiado. Todo el mundo financiero de la alta sociedad se enteraría en cuestión de minutos. Elena, dijo don Fernando, la demanda también incluirá una orden de desalojo para Darío y Valentina de la villa de Marbella y una orden de embargo de cualquier bien a su nombre, hasta que se resuelva el litigio por los millones de euros que han desviado Anson Rey, han perfecto, Fernando, que sientan el peso de su codicia, que comprendan que la Mansión de la Torre no se edifica sobre la arena de las mentiras. A las 6:30 de la tarde, mi Bentley se detuvo frente a la Galería Goya, en el corazón del barrio de las letras. La fachada clásica, iluminada con luces suaves, invitaba a la élite de Madrid. Un despliegue de coches de lujo, fotógrafos, periodistas, un evento de relumbrón. Don Fernando, don Antonio y el equipo de seguridad ya estaban dentro, mezclados con los invitados. Isabel me esperaba en la entrada, su rostro pálido, pero con una mirada de apoyo incondicional. ¿Estás lista, Elena?, me preguntó, tomando mi mano. Lista, Isabel, respondí, mi voz firme, sin una pizca de duda. Lista para mi resurrección. Caminé hacia la entrada de la Galería Goya. Mi figura, envuelta en el Balenciaga, se movía con una serenidad que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Al entrar, el murmullo de las voces se detuvo. Todos los ojos se giraron hacia mí.
El champán dejó de servirse. Los fotógrafos, que antes disparaban sus flashes a Valentina, ahora me enfocaban. En medio del salón principal, bajo la imponente cúpula de cristal, vi a Darío estaba de pie junto a Valentina, que lucía un vestido ostentoso y una sonrisa de triunfo. Y a su lado, doña Clara y don Emilio, con sus aires de nuevos ricos, presumiendo de la galería que creían suya. Al verme, sus rostros palidecieron. La sonrisa de Valentina se congeló. Doña Clara soltó un jadeo ahogado. Darío, mi hijo, me miró como si hubiera visto un fantasma. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación, la curiosidad por saber cómo una matriarca silenciada se convierte en la ejecutora de su propia justicia, les invito a ser parte de esta comunidad. Den el me gusta a este video, déjenme sus comentarios sobre qué harían ustedes en mi lugar. Y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre, para no perderse el desenlace de esta saga. ¿De dónde nos acompañan esta noche? Sus experiencias son el motor de este canal. El silencio en la Galería Goya era espeso, sofocante. Los murmullos se extinguieron. Las copas de champán dejaron de tintinear. Todos los ojos, antes fijos en las obras de arte, ahora se clavaban en mí, en Darío, Valentina y doña Clara. A los rostros de ellos, de Darío y doña Clara, pasaron de la sorpresa a una palidez espectral. Valentina, con su vestido de alta costura, se quedó inmóvil, la sonrisa de triunfo congelada en sus labios, sus ojos desorbitados. Don Emilio, el padre de Valentina, que estaba en un rincón, dejó caer la copa de coñac que tenía en la mano, el cristal estrellándose contra el suelo de mármol, con un sonido seco y brutal que amplificó el pavor general. Era el terror de ver a un fantasma, el terror de ver a la persona a la que habías dado por muerta, viva y de pie frente a ti. Yo, Elena de la Torre, sentí una fría satisfacción. No había lágrimas en mis ojos, solo la determinación implacable de una mujer que había sido pisoteada y ahora se levantaba. Di un paso al frente, con la dignidad que mi apellido exige, y mi mirada se clavó en Darío, mi hijo. Su rostro era un mapa de culpa, miedo y una confusión abyecta. Detrás de él, Valentina temblaba y doña Clara se llevaba una mano al pecho, jadeando. «Buenas noches a todos», dije, mi voz resonando en el silencio absoluto de la galería. Una voz que, aunque serena, llevaba el peso de una sentencia ineludible. Disculpen mi tardanza, el viaje desde Lisboa ha sido un accidentado. Pero no podía perderme esta noche tan especial para la Galería Goya, ¿verdad? Después de todo, es un evento que modestamente he tenido el placer de financiar en su totalidad. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez de incredulidad y asombro por mi supervivencia. Di una señal discreta a don Fernando García, mi abogado, que se movió con la precisión de un halcón, se acercó a Darío, Valentina y doña Clara, portando un sobre de pergamino. «Señor Darío de la Torre, señorita Valentina Gómez, señora Blanca Montero», comenzó don Fernando, su voz profesional y clara, resonando en la acústica perfecta de la galería. En representación de mi clienta, doña Elena de la Torre, me veo en la obligación de notificarles, en este mismo instante y delante de todos los presentes, el inicio de una demanda por fraude, agravado, malversación de fondos, abuso de confianza y conspiración contra ustedes tres, y el inicio del proceso de desheredación legal del señor Darío de la Torre, de todo el patrimonio familiar de la Torre. La noticia cayó como un rayo. Los rostros de Darío, Valentina y doña Clara se volvieron de un blanco cerúleo. El brillo de triunfo de Valentina se desvaneció, reemplazado por un terror abyecto. Doña Clara soltó un grito ahogado. Darío balbuceó. «No, no es posible, mamá. Estás muerta. Estás loca». «En absoluto, Darío», le interrumpió don Fernando, su voz implacable. «Su madre está muy viva y muy lúcida. Y tenemos pruebas irrefutables de cada euro que han desviado, de cada préstamo fraudulento que han intentado obtener usando el nombre de doña Elena, de cada transacción sospechosa desde el anuncio de su fallecimiento». En ese instante,
el doctor Menéndez, mi gerente de banca suizo, desde Zúrich, y don Ricardo Silva, de Urbanizaciones de Lujo La Finca, desde Marbella, estaban ejecutando las órdenes. Las cuentas bancarias de Darío y Valentina, así como cualquier fideicomiso o línea de crédito a su nombre, quedaron congeladas. La villa de Marbella, la misma que Darío y Valentina creían poseer, fue puesta en litigio legal y embargada de forma preventiva. El yate El Poseidón, remolcado a Puerto Seco, y con orden de venta inmediata. En cuestión de minutos, su imperio de lujo, construido sobre mis millones y mis sacrificios, se desmoronaba. La gente en la galería comenzó a murmurar, a grabar con sus teléfonos. El escándalo se extendía como un reguero de pólvora. Los amigos socialites de Darío y Valentina, los mismos que los elogiaban, ahora los miraban con desprecio y morbo. Darío, Valentina y doña Clara estaban paralizados. Sus cuerpos temblaban. Habían perdido el color, el habla y la capacidad de reaccionar. Su mundo, construido sobre la ambición y la mentira, acababa de ser demolido. Y yo, Elena de la Torre, los miraba con la fría satisfacción de la justicia cumplida. El ambiente en la Galería Goya se había transformado de una elegante velada artística a un escenario de drama y humillación pública. Las caras de los invitados, de asombro, pasaron a una mezcla de morbosa fascinación y desprecio. Darío, Valentina y doña Clara estaban paralizados. Sus cuerpos temblaban. Sus rostros habían perdido todo color. Su capacidad de reacción, anulada. Habían perdido el habla, y ahora, ante la élite de Madrid, estaban completamente desestabilizados, tambaleándose bajo el peso de la verdad y el inminente desastre financiero. Yo, Elena de la Torre, no aparté la mirada. Mis ojos, firmes como el mármol, se clavaron en los de ellos. Di una señal a mi gerente de operaciones, don Antonio Paulo, quien con una discreción calculada se acercó a la mesa de registro de invitados. En cuestión de segundos, los nombres de Darío de la Torre, Valentina Gómez y Blanca Montero fueron tachados de la lista de miembros del exclusivo Club de Coleccionistas de la Galería Goya, un privilegio que les otorgaba acceso a eventos millonarios y a la élite del arte. La cancelación se transmitió a sus perfiles digitales, eliminando cualquier rastro de su supuesta influencia en el mundo del arte. Don Antonio también se comunicó con la seguridad de la urbanización La Finca y con el servicio de remolque para asegurar la ejecución de las órdenes de embargo y recuperación. «¡Esto es un montaje! ¡Usted está orquestando todo esto!», gritó Valentina, su voz aguda y desesperada, finalmente encontrando las palabras. «Es una conspiración, un ataque a nuestra reputación, a nuestra prosperidad». «¿La conspiración, señorita Gómez?», le interrumpió don Fernando, mi abogado, su voz cortante. «La han orquestado ustedes. La señora Elena de la Torre está aquí, viva y con todas sus facultades, para poner fin a su fraude. Tenemos las pruebas de sus intentos de acceder a sus fondos, de sus préstamos fraudulentos, de su malversación, de sus falsos informes de incapacidad. Y, por supuesto, tenemos testigos. Muchos». Darío, mi hijo, intentó intervenir, suplicante. «Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en la familia, piensa en los niños». «Pensé en los niños, Darío», les peté, mi voz elevándose por primera vez, resonando con el peso de la verdad. «Pensé en ellos cuando me desterré del nacimiento de mi propia nieta. Pensé en ellos cuando tú y Valentina brindabais por mi muerte y por el capital que creíais vuestro. Pensé en ellos cuando me relegasteis a la cocina de mi propia casa. Pensé en su futuro financiero y en el ejemplo de integridad que debían tener. ¿Y tú, Darío? ¿Pensaste en algo más que en el dinero de tu madre y en complacer a tu esposa y a tus suegros?». Él se quedó mudo, su rostro reflejando una culpa que no podía ocultar. En ese momento, vi un movimiento en la entrada de la galería. Dos hombres de seguridad de la urbanización La Finca se aproximaron a doña Clara y don Emilio. «Señora Blanca Montero, señor Emilio Gómez, tenemos una orden de desalojo inmediata para la unidad B17EN. La finca, la propiedad, ha sido embargada judicialmente. Deben abandonar la villa sin demora». Doña Clara soltó un grito histérico.
No, esto es una infamia. Es mi casa, es mi villa. Ha sido pagada con el dinero de mi yerno. Con el dinero de doña Elena de la Torre, señora, la corrigió don Fernando, señalándome. ¿Y su inversión? Ya no es válida. La villa será precintada. Deberán abandonarla. Los rostros de doña Blanca y don Emilio se transformaron en un terror gélido, sus sueños de prosperidad pulverizados en el acto. Mientras tanto, en la pantalla gigante de un televisor que exhibía obras de arte, en la galería la noticia d'Umi Supervivencia y del escándalo en la alta sociedad comenzó a parpadear. El presentador de un programa de Noticias del Corazón, con un tono de indignación, relataba los detalles del accidente aéreo y mi milagrosa recuperación, contrastándolo con el bochornoso intento de fraude de mis familiares. Las caras de Darío y Valentina, proyectadas en la pantalla, se retorcían de humillación. El escándalo era global, público, irreversible. Su reputation, su bien más preciado en su círculo, estaba destruida. Darío, Valentina, les dije, mi voz calmada, implacable. Ustedes brindaron por mi muerte. Ahora, el destino les brinda la verdad sobre su ambición desmedida, sobre su ingratitud, sobre su cobardía, y el precio que pagarán por ello no será solo financiero. Será el precio de su dignidad, de su honor, de su lugar en esta familia. Y eso no tiene valor. Darío se tambaleaba, Valentina lloraba, y doña Clara estaba al borde del colapso. Mi venganza, silenciosa y calculada, había dado en el blanco. Si esta historia les ha tocado el alma, si sienten la indignación, la curiosidad por saber cómo una matriarca silenciada se convierte en la ejecutora de su propia justicia, les invito a ser parte de esta comunidad. Den el me gusta a este video, déjenme sus comentarios sobre qué harían ustedes en mi lugar, y suscríbanse al canal Historias de la Mansión de la Torre para no perderse el desenlace de esta saga. ¿De dónde nos acompañan esta noche? Sus experiencias son el motor de este canal. El caos en la Galería Goya se había vuelto total. Los gritos de Valentina y doña Clara se mezclaban con el murmullo atónito de los invitados. Algunos ya intentando huir discretamente, otros grabando con sus teléfonos el espectáculo de la humillación. Darío, mi hijo, estaba en shock, su rostro reflejando una culpa que finalmente lo asaltaba. Los guardias de seguridad de la finca escoltaban a doña Clara y don Emilio, quienes gritaban improperios fuera de la galería, hacia la calle, donde la prensa ya esperaba, hambrienta de escándalo. Sus imágenes serían pasto de los tabloides al día siguiente. Yo, Elena de la Torre, los observé sin una pizca de remordimiento. Habían cavado su propia tumba, con la pala de su codicia y su ingratitud. Darío, Valentina, dije, mi voz tranquila, pero con la dureza de un juez. La Galería Goya, que yo fundé y financié en honor al legado de mi esposo, queda ahora bajo mi dirección exclusiva. Sus puestos como directores de Relaciones Públicas y Marketing, así como cualquier cargo que ocupen en mi firma De la Torre Design Group, quedan revocados con efecto inmediato. Su acceso a cualquier fondo o inversión de la familia de la Torre ha sido suspendido indefinidamente, y el yate El Poseidón, al que tanto cariño le tenían, ya está en Puerto Seco, esperando comprador. Su prosperidad ha terminado. Darío intentó acercarse, suplicante. Mamá, por favor, te lo ruego, piensa en Sofía y Marcos, tus nietos. No les hagas esto. Pensé en Sofía y Marcos. Darío, les peté, mi voz ahora cargada de la emoción contenida. Pensé en ellos cuando me desterré del hospital el día del nacimiento de Sofía. Pensé en ellos cuando Valentina brindaba por mi muerte. Pensé en su futuro financiero y en el ejemplo de integridad que debían tener. ¿Y tú, Darío, pensaste en algo más que en el dinero de tu madre y en complacer a tu esposa y a tus suegros? Él se quedó mudo, su rostro reflejando una culpa que ya no podía ocultar. La humillación era total. Valentina, en un último intento desesperado por recuperar algo de su dignidad, se acercó a mí, sus ojos inyectados en sangre. «Usted no tiene derecho a hacernos esto.
Es una vieja rencorosa, una tirana. Nuestra reputación, nuestra fortuna, la reputation, señorita Gómez, se construye con honor y trabajo, no con mentiras y explotación. Y la fortuna se gana con esfuerzo, no se roba. Ustedes han perdido todo derecho a reclamar cualquiera de esos bienes. Su derrota económica es el reflejo de su moral. En ese instante, 2 agentes de seguridad de la Galería Goya, a una discreta señal de don Antonio, se acercaron a Darío y Valentina, señor y señorita de la Torre, por orden de la propietaria. La señora Elena de la Torre se les pide que abandonen las instalaciones de la galería de inmediato. Su presencia ya no es bienvenida. Darío, con el alma destrozada, se dejó guiar por los agentes. Valentina, pataleando y gritando improperios, tuvo que ser casi arrastrada. Su vestido de alta costura, convertido en un trapo. Sus risas de celebración se habían transformado en gritos de desesperación. Su triunfo en una derrota absoluta. Doña Clara y don Emilio, que aún permanecían en la entrada, pálidos y temblorosos, fueron notificados de que la villa de la finca, así como todos los activos vinculados a sus nombres en la operación fraudulenta, habían sido embargados. Su mundo también se desmoronaba. La élite madrileña, testigo de todo, grababa cada instante, cada lágrima, cada grito, con sus teléfonos. El escándalo se propagaba por todas las redes sociales, por todos los círculos de la alta sociedad. Las caras de Darío y Valentina, proyectadas en las pantallas de los teléfonos de los invitados, se retorcían de humillación. El desprestigio era global, público, irreversible. Su reputation, su bien más preciado en su círculo, estaba destruida. Y yo, Elena de la Torre, los miraba con la fría satisfacción de la justicia cumplida. De una batalla ganada no por la fuerza bruta, sino por la astucia, la dignidad y el poder financiero que ellos habían subestimado. Las imágenes de Darío y Valentina siendo escoltados fuera de la Galería Goya, con sus rostros deformados por el pánico y la humillación, circularon por todas las redes sociales en cuestión de minutos. Los tabloides y programas del corazón de la alta sociedad madrileña no tardaron en hacerse eco del escándalo. La matriarca resucita y deshereda a su hijo en directo. Fraude millonario en la Galería Goya. La traición de una nuera ambiciosa. Elena de la Torre se venga de su familia política y les quita todo. La reputación de Darío y Valentina, así como la de doña Clara y don Emilio, quedó pulverizada. El nombre de la Torre, que ellos habían intentado explotar, ahora lo señalaba por su codicia y su bajeza. En mi apartamento, la noche transcurrió en una calma tensa. Don Fernando García, mi abogado, y don Antonio Paulo, mi gerente de operaciones, me confirmaron que todas mis órdenes se habían ejecutado a la perfección. Las cuentas bancarias de Darío y Valentina estaban congeladas. La villa de Marbella, embargada, el yate, remolcado a Puerto Seco para su venta. Darío había sido desheredado oficialmente del patrimonio familiar de la Torre y la demanda por fraude agravado, malversación de fondos y abuso de confianza avanzaba con una fuerza imparable. La justicia, aunque lenta a veces, cuando llegaba, lo hacía con una precisión devastadora. Mientras tanto, en un rincón de Madrid, muy lejos de los círculos de lujo y glamour, la nueva y cruda realidad golpeaba con fuerza a Darío, Valentina y doña Clara. Al ser expulsados de la Galería Goya, sin dinero, sin acceso a sus fondos ni a sus créditos, se encontraron varados en la calle. Suplicaron a sus amigos de la alta sociedad, a sus contactos, pero nadie respondió. Los mismos que antes los elogiaban, ahora desviaban la mirada. No querían ser asociados con el escándalo. Con la noche cayendo, no tuvieron más remedio que recurrir a la antigua y humilde casa de doña Clara en las afueras de la ciudad, la misma que ella siempre despreció y de la que se quejaba por su falta de estatus. La casa, que había estado vacía y sin mantenimiento durante meses, parecía sofocante, polvorienta y cargada de una humedad desagradable, un contraste brutal con la opulencia a la que estaban acostumbrados y a la que creían tener derecho. Doña Blanca,
que aún vestía su carísimo vestido de fiesta, ahora arrugado, manchado y ridículo, inmediatamente explotó, su furia reprimida estallando como un volcán en erupción. «Esto es todo culpa tuya, Darío. Si no hubieras sido tan ingenuo, si no hubieras dependido tanto del dinero de esa mujer, nos has arruinado, nos has llevado a la miseria, todo por tu debilidad». Doña Blanca culpó a su yerno, olvidando el hecho de que ella misma había sido la arquitecta principal de su ambición desmedida y de su estrepitosa caída económica. «Usted me mandó enviar aquel mensaje, abuela», Darío replicó, la ira mezclada con el cansancio, no queriendo perder la batalla verbal. Pero su voz ya no tenía fuerza. «Usted fue quien dijo que no soportaba ver el rostro de Elena en la fiesta. Ustedes la humillaron. No me culpe a mí de todo. Ustedes son los responsables de nuestra ruina. ¿Entonces usted está culpando a su suegra? Darío, usted, que no tenía valor para ser un buen esposo. Usted, que no conseguía controlar nada. Usted, que es un burro». La furia de Doña Blanca se elevó, y la discusión se encendió de nuevo en el medio de la sala polvorienta. Valentina intentaba, débilmente, calmar a los dos, pero muchas veces terminaba llorando desconsoladamente en el rincón de la casa. Su vida de ensueño, hecha añicos, la vida que ella imaginó, linda de lujo, fiestas y estatus, se había desmoronado por completo. Aquella riña se convirtió en su menú diario, culpándose mutuamente, amaldiéndose, ahogándose en el veneno de su propio resentimiento. No había más amor entre ellos. Lo que restaba era apenas odio, resentimiento y un arrepentimiento tardío, amargo y estéril. Estaban presos juntos en la pobreza que ellos mismos habían creado con su codicia. La miseria que tanto despreciaban ahora era su única compañía. Para sobrevivir, comenzaron a vender las pocas cosas de valor que les quedaban en la casa de Doña Blanca en muebles viejos, las joyas de imitación que ella solía exhibir con tanto alarde, hasta el vestido de fiesta de Valentina, el mismo que usó en la inauguración fallida. Todo fue vendido a precios irrisorios. Un último vestigio de su falsa opulencia, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Mientras yo era entrevistada en los estudios de televisión más importantes de España, una figura de respeto y éxito, alabada por mi visión y mi tenacidad, Darío, el exdirector de marketing de mi firma, estaba sentado solo en un coche de alquiler caluroso y maloliente, con el estómago vacío y el corazón destrozado en 1000 pedazos. El karma había cumplido su deber perfectamente, con una precisión implacable, tejiendo la red que él y los suyos habían urdido. Un año se pasó volando desde aquella noche fatídica de la inauguración fallida de la galería, que se había convertido en un humillante escándalo nacional. Para Darío, Valentina y Doña Blanca, fue un año de sufrimiento constante, de miseria palpable, de una decadencia lenta y constante que los consumía día a día, euro a euro. Pero para mí, Elena de la Torre, fueron 365 días de libertad absoluta, de crecimiento personal y profesional exponencial, de una paz inquebrantable que no había sentido en décadas, una verdadera bendición del cielo, una prosperidad ganada con dignidad. Mi proceso de desheredación, iniciado con la precisión de mis abogados, fue oficialmente decidido 6 meses atrás por el tribunal. El juez concedió todas mis reivindicaciones sin objeción alguna, reconociendo mi legítima propiedad y el fraude perpetrado. La separación de bienes corrió suavemente, porque la prueba de mi propiedad y el origen de mis activos eran irrefutables e indiscutibles. Darío, que intentó luchar en los tribunales, reclamando derechos sobre la firma que yo había construido y sobre parte de mi patrimonio, fue humillado públicamente. Sus abogados, con todos sus esfuerzos, no consiguieron probar un solo euro de contribución real de Darío a la empresa, mientras mis abogados demostraron fácilmente los millones de euros que Darío había extraído de la firma en concepto de beneficios y gastos de representación, sin ninguna contribución tangible o justificable. Darío salió de la sala del tribunal como un hombre completamente derrotado,
su figura encorvada, su mirada vacía, su orgullo hecho trizas, su espíritu pulverizado por la realidad de su fracaso financiero. Libre del fardo de esa relación familiar tóxica, dediqué toda mi energía a dos cosas: a mi firma de diseño de interiores y mi propia felicidad, mi bienestar, y los resultados fueron extraordinarios. La línea de mobiliario modular ecológico y de lujo que lancé, cuya noticia Darío vio en aquel coche de alquiler, explotó en el mercado internacional, superando todas las expectativas. Mi firma creció rápidamente. Abrí 2 nuevas fábricas en las afueras de Madrid y una filial en Milán, absorbiendo a cientos de trabajadores, ofreciendo empleo digno y bien remunerado. No solo me recuperé, volé mucho más alto de lo que nunca antes había volado, alcanzando nuevas cimas de éxito y reconocimiento. La Elena de la Torre de ahora era diferente. Aún era una mujer elegante y, en el fondo, gentil, con su esencia intacta. Pero ahora irradiaba una aura de confianza inquebrantable y una firmeza que no admitía cuestionamientos. No dudaba más al tomar decisiones cruciales, no intentaba más agradar a todos, ni buscar la validación de terceros. Aprendí que mi dignidad no era determinada por la aceptación de los otros, especialmente no por la de mi propio hijo o por personas interesadas como la familia de Valentina, cuya avaricia los había cegado. Para celebrar las conquistas de la firma y el aniversario de mi libertad personal, decidí organizar un evento, no una fiesta de socialites llena de falsedad y pretensiones vacías, como la que doña Blanca había soñado. Hice un evento de gratitud y victoria, en un lugar mucho más significativo y humilde, un gran orfanato de niños en riesgo de exclusión social que yo venía apoyando discretamente desde hacía años, durante todo aquel tiempo en que financiaba la codicia desmedida de la familia de Valentina. Yo mantenía en secreto donaciones regulares a aquel orfanato, un santuario de verdadera esperanza. Era allí donde encontraba paz y un propósito real, lejos del brillo superficial de la alta sociedad. El salón principal del orfanato fue decorado de forma sencilla, pero alegre, con guirnaldas de colores vivos y dibujos infantiles, hechos por los propios niños, llenos de inocencia. No había flores importadas de Ecuador, ni un buffet lujoso de varios millones de euros. Había globos coloridos, un gran tumpeng, un plato festivo indonesio que había aprendido a amar en mis viajes por así, y cientos de cajas de comida deliciosa, adaptada al gusto de los pequeños, y nutritiva. Mis invitados de honor no eran socialites con pulseras de oro y diamantes, sino niños huérfanos, riendo alegremente, y cuidadores con sonrisas sinceras y genuinas, que irradiaban bondad y gratitud. Yo vestía una ropa sencilla de lino italiano, que parecía elegante por su corte impecable. Me senté en el suelo con los niños, alimenté a una pequeña que me miraba con ojos curiosos y llenos de esperanza. Reía a carcajadas cuando la niña balbuceó algo incomprensible, sintiendo una alegría pura y desinteresada. No había fardo en mi rostro, solo paz. «Estoy aquí», dije durante un breve discurso, mi voz resonando con una emoción controlada, pero profunda, no como directora de una firma millonaria, sino como una mujer que ha sido bendecida con la fuerza para superar la adversidad y que desea agradecer. El último año me ha enseñado muchas cosas, especialmente sobre la necesidad de soltar. Soltar lo que no nos sirve. Soltar lo que nos daña. Miré a los rostros sinceros y puros frente a mí, y mis ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. A veces, la mejor cosa que podemos hacer es soltar el fardo, soltar el pasado, soltar las personas que envenenan nuestra alma y nos lastiman, porque solo con las manos vacías podemos recibir bendiciones nuevas, inesperadas, que son más hermosas y verdaderas. El evento terminó con una oración conjunta, llena de esperanza y gratitud. Entregué simbólicamente una gran donación para la reforma total del edificio del orfanato, para que los niños tuvieran un lugar mejor donde crecer, con todas las comodidades. La administración del orfanato y los niños lloraron de alegría, conmovidos por mi generosidad, bendiciéndome sin parar. Sentí el calor de sus abrazos genuinos, un tesoro que ningún dinero podía comprar, ni la avaricia destruir. Casi al mismo tiempo, en un rincón diferente de Madrid,
polvoriento y cálido, muy lejos de los círculos de lujo y glamour. Una larga fila de personas serpenteaba enfrente de un edificio simple, con una pancarta descolorida, coquina comunitaria gratuita, viernes bendecido, personas con ropas sucias, rostros cansados y miradas vacías hacían fila pacientemente, sosteniendo tijeras o cajas de comida vacías, esperando por una ración. En medio de la fila estaban tres figuras contrastantes, pero ahora igualmente tristes. Una mujer anciana, que ahora estaba delgada y parecía visiblemente enferma, con un pañuelo descolorido y torcido en la cabeza, apoyada en un hombre y una mujer más jóvenes. El hombre, que también estaba visiblemente más delgado y usaba una camiseta descolorida y gastada, miraba al frente con una expresión vacía, sin vida. La mujer, antes siempre impecablemente arreglada con ropas de diseño, ahora tenía el cabello atado de cualquier manera y vestía ropas simples y gastadas, sin rastro de su antigua elegancia. Eran Doña Blanca, Darío y Valentina. Esta era su nueva y cruda realidad. Desde que Darío perdió su empleo como conductor de vehículos de lujo por aplicación, porque el coche de alquiler, un Mercedes, fue embargado por falta de pago por mi equipo legal. Y Valentina fue despedida de la boutique de alta costura por faltas excesivas y mal comportamiento con los clientes. Ellos realmente cayeron en la pobreza más absoluta, vivían de la compasión de los vecinos y ahora hacían fila para comida gratuita. Era el abismo que habían cavado para sí mismos con su propia codicia y arrogancia, la culminación de sus actos. ¡Rápido! ¡Darío! ¡Tengo hambre!, refunfuñó Doña Blanca. Su voz, ahora débil, pero aún con un tono ríspido, como si la miseria no hubiera logrado doblegar por completo su orgullo o su mal carácter. «Paciencia. Abuela, la fila es larga», respondió Darío, su voz monótona, desprovista de emoción, un eco hueco de su antigua vitalidad, un hombre completamente distinto. Valentina no dijo nada, solo miraba al suelo, avergonzada. La mujer que soñaba con fiestas lujosas y exclusivas, ahora estaba en una fila de caridad, con la cabeza gacha, un fantasma andante de su pasado opulento, su vanidad hecha añicos. «Esto es todo culpa tuya, Darío. Si no hubieras sido tan ingenuo, si no hubieras sido tan blando con esa mujer, si no hubieras dependido tanto de su dinero, nos has arruinado, nos has llevado a la miseria. Todo por tu debilidad». Doña Blanca, en su enfermedad y su desesperación, volvió a culpar a su yerno, olvidando el hecho de que ella misma había sido la arquitecta principal de su ambición desmedida y de su estrepitosa caída económica. «Usted me mandó enviar aquel mensaje, abuela», Darío retrucó, no con ira, sino con un cansancio muy profundo, interrumpiendo por primera vez a su suegra. «Usted fue quien dijo que no soportaba ver el rostro de Elena en la fiesta. Ustedes la humillaron. No me culpe a mí de todo. Ustedes son los responsables de nuestra ruina». «Entonces usted está culpando a su suegra, Darío. Usted, que no tenía valor para ser un buen esposo. Usted, que no conseguía controlar nada. Usted, que es un burro». La furia de Doña Blanca se elevó, y la discusión se encendió de nuevo en el medio de la sala polvorienta. Valentina intentaba débilmente calmar a los dos, pero muchas veces terminaba llorando desconsoladamente en el rincón de la casa, su vida de ensueño hecha añicos. La vida que ella imaginó Lina Dalujo, fiestas y estatus, se había desmoronado por completo. Aquella riña se convirtió en su menú diario, anculpándose mutuamente, amaldiéndose, ahogándose en el veneno de su propio resentimiento. No había más amor entre ellos. Lo que restaba era apenas odio, resentimiento y un arrepentimiento tardío, amargo y estéril. Estaban presos juntos en la pobreza que ellos mismos habían creado con su codicia. La miseria que tanto despreciaban ahora era su única compañía. Para sobrevivir, comenzaron a vender las pocas cosas que les quedaban en la casa de Doña Blanca, muebles viejos, las joyas de imitación que ella solía exhibir con tanto alarde, hasta el vestido de fiesta de Valentina,
el mismo que usó en la inauguración fallida. Todo fue vendido a precios irrisorios, un último vestigio de su falsa opulencia. De vuelta en el orfanato, el evento de gratitud había terminado. Caminaba sola por el jardín inmaculado del orfanato, apreciando la brisa fresca de la tarde y el aroma a jazmín. Mi gerente, don Antonio, se aproximó con discreción. Doña Elena, el coche está listo. La entrevista con la revista internacional de negocios Forbes España está marcada para las 5 Ascent. Y mire el cielo de la tarde, que comenzaba a teñirse de rojo y naranja. Me sentía en paz. Había perdonado a mi hijo, a mi ex nuera y a la familia de ella, no por ellos, sino por mí. Perdonar para poder soltar los últimos restos de veneno del pasado, para poder sanar mi propia alma. Mientras caminaba en dirección a mi propio coche, un pensamiento claro y profundo pasó por mi mente. Recordé cómo antes estaba dispuesta a sacrificarlo todo por una villa lujosa para los padres de Valentina, solo para ser insultada y desterrada. Sonreí levemente. Yo ya había luchado para comprarles una casa, pensé mientras abría la puerta de mi propio automóvil de lujo. Pero a cambio, el destino me dio algo mucho más valioso, algo que ningún dinero puede comprar, algo que ningún litigio puede sellar a mí. Dio un palacio que nunca podrán lacrar, un palacio llamado libertad y una familia de almas agradecidas. Entré en el coche, ajusté mi foulard de seda y partí en dirección al futuro que había creado para mí misma. Un futuro de propósito, de paz y de una dignidad inquebrantable. Si usted, que me escucha hasta el final de mi historia, ha sentido esta verdad en su corazón, quiero saber su opinión. Cuénteme en los comentarios. ¿Cree que hice lo correcto al cortar a mi hijo y a la familia de mi exñura de mi vida? ¿Usted, en mi lugar, habría tomado la misma decisión o haría algo diferente? Déjenme su me gusta si esta historia les hizo reflexionar sobre los límites, la familia y el respeto propio. Esto me ayuda a continuar abriendo mi vida aquí, para ustedes. Y si de alguna forma usted también está eligiendo liberarse de relaciones que la hieren, escriba en los comentarios. Yo elijo mi libertad. Así, sabré que usted caminó conmigo hasta el último minuto de esta historia y que mi voz no ha sido en vano.